Hola. En nuestra conversación nosotros nos centraremos en las cuestiones que ya se puede poner. Pero las respuestas que damos, la gente de 80 años, revisen y solo hay una fantasmal esperanza de que serán los mismos, la manera en que pensamos ahora. Dado que el principal aspecto relacionado con el futuro, en la creencia de que el futuro será más difícil que el presente. Aquí en esta imagen vemos una gran imagen del mundo representada en estas fórmulas. Es un tablero de aprendizaje que se mueve y, por lo tanto, representa un kilómetro de diferentes fórmulas, gráficos, tesis, posiciones, afirmaciones sobre cómo funciona el mundo. Y, tales profundizaciones, refinamientos, similares generalizaciones, acerca de cómo se verá el mundo, pueden ser infinitos. Por lo tanto, recordemos este paradigma de complejidad y, comprendamos que en este mundo solo podemos navegar, basándonos en nuestro conocimiento y elegir entre este complejo conjunto de parámetros de procesos, factores, sujetos, lo que es esencial, lo que es importante, no lo que es aleatorio, superficial, coyuntural, etc. Porque a menudo en la vida vemos esta imagen, vemos lo mismo, pero las imágenes, tanto en el sentido artístico, así como en el sentido de nuestra conducta, de nuestra vida, pueden resultar diferentes. En realidad, se da el siguiente algoritmo de acción: el primero ha pensado todo diferente, el otro cómo pudo transfirió la información en sus propias palabras, a veces lejos de la idea, el tercero no oyó, no se dio cuenta de todo, el cuarto interpretó todo a su manera, el quinto recordó lo más importante, y esto resultó en absoluto nada de lo que hemos hablado. Porque el mundo está organizado de esta manera. Fotos de Museo de Aeronáutica en la ciudad de Washington, pintados con los colores de la octava, muestran el pasillo de la percepción que nosotros tenemos. Tenemos un pasillo acústico determinado de percepción. Tenemos un pasillo óptico también determinado de percepción, el tacto, el olfato, el gusto y otros 18 órganos de los sentidos que tenemos, pero todos tienen su propio pasillo. Escuchamos peor que muchos pájaros, los perros sienten el olor mucho mejor que muchos de nosotros, ellos son completamente más flexibles que nosotros. Por lo tanto, para que una persona pueda orientarse en este mundo, debe percibir a su alcance la información, señales, y también es necesario el conocimiento científico, salirse más allá del límite de ese diapasón, debido a la estrechez de nuestras posibilidades, aunque éstas sean enormes. El hombre debe entender cierta limitación en sí. Y en parte, esta se crea por los estereotipos, hábitos y el conservadurismo. Pero, la ciencia que ha sido inventada, el conocimiento, los modelos, las matemáticas, son todo tipo de sensores que nos permiten mirar en los rincones lejanos del universo. Si estamos hablando de algún tipo de actividad creativa, pues, sin duda, nos interesa ver algo en el estado actual, de tal forma, como nosotros queremos. Es decir, entre nosotros, en el punto donde nos encontramos ahora, y entre un futuro, se encuentra una cierta trayectoria. Ella no solo depende de cómo este huevo se desarrollará, aparecerá de él, un pollo o se convertirá en un delicioso objeto para el hombre para el paladar. La tortilla de Sunny Side Up es un proceso que depende de nuestra conciencia, de nuestra contribución. No es accidente el hecho que en la mecánica cuántica existe la noción del observador, es decir, incluso el hecho mismo de la observación del movimiento de las más pequeñas partículas, los fotones, los cuantos de luz, influye en la trayectoria de este vuelo. Por lo tanto, es muy importante nuestra pasión en esta vida, nuestra reflexión de nuestras acciones. Esto cambia el mundo. Podemos dibujar un futuro bastante sencillo, pero incluso aquí, es visible el punto donde nos encontramos. Este es el punto S. Normalmente, el pasado, tratamos de alguna forma representarlo fácilmente. Como una línea recta, aunque esto siempre es un proceso más complejo, más ondulado, y el futuro también puede ser muy variada. Las rutas pueden ser diferentes, estas posibles trayectorias pueden ser ondulado, y más rectos, y caóticas. Esto parece más una imagen, es decir, de la posición 1 podemos elegir la trayectoria. Dentro de esa posición estamos nosotros, es decir,
cualquier persona, cualquier grupo de personas, organizaciones, regiones, países, empresas y así sucesivamente. Eso ahora no importa, y podemos exponer su movimiento en el futuro. Ya en el año 2100 o 2024. O puede ser el movimiento de conocer a nosotros de las rutas. Esto puede ser el movimiento por rutas conocidas, o puede ser fuera de los límites de nuestro entendimiento. No puede el niño a los 3 años inmediatamente convertirse en adulto de 25 años o, por ejemplo, el joven de 25 años de edad, no puede muy bien imaginarse cómo vive de una persona de 90 años de edad. Lo mismo ocurre si nos referimos a ciudades, los pueblos, compañías. Hay territorios, que nos introducen en un estado, que es incluso difícil de imaginar. Por lo tanto, cualquier estrategia, cualquier decisión estratégica puede suceder ya sea de manera espontánea, porque así sucedió y ya. O podemos escoger, por ejemplo, el humano, al que nos queremos parecer, las normas de la cultura que tenemos en la sociedad, que se considera tener una buena familia o tener un buen coche, tener una buena vivienda o viajar. Es decir, en cada sociedad hay un enorme, por no decir interminable, conjunto de pautas de comportamiento, o esto se puede hacer bajo un criterio. El criterio depende de lo que consideramos más importante en la elección del camino. Pero lo más importante, que nos une con el futuro, es la vida que queda por vivir. La vida es una corriente en una dirección determinada. Seguimos confiando siempre en la cuadrícula de tiempo, es decir, fue ayer, es hoy, será mañana, el mañana puede estar en 100 años, o en 2 días antes o una hora por delante. Incluso si el pasado podemos interpretarlo de diferentes maneras, también en el futuro podría ser diverso. Pero la vida en sí misma, es la forma de existencia de sistemas abiertos, y en un sentido más sustantivo de la descripción, esto no es otra cosa que, la acumulación de la educación, lo que se conoce como la acumulación de las reacciones conservadas. Así es como nos centramos en la vida, como hemos aprendido primero a gatear antes que a caminar, luego aprendimos a hablar, luego aprendimos a escuchar, luego hemos aprendido a aprender, entonces hemos dominado una u otra competencia de la profesión. Esto es la acumulación de diferentes reacciones. Acumulamos y construimos una estructura interna, porque todas estas habilidades y conocimientos deben ser colocados en una estantería. Puede crearse una biblioteca dentro, el hombre tiene la estructura geométrica. Una vez más, la vida está relacionada en principio con el aumento de la masa del cuerpo hasta ciertos límites, y por último, se acumula la energía en el hombre. Pero esencialmente, ahora podemos ver hacia los siguientes 80 años, y veremos que de hecho existe el límite de la evolución biológica. El piloto ya no puede mantener el control de la aeronave, basándose solo en sus conocimientos. Es necesario un piloto automático, requiere de inteligencia artificial, vemos que necesita el equipo, es decir, la capacidad individual de control de un sistema complejo como el avión, se vuelven limitados. Lo mismo se aplica para un coche. Pocos pueden decir que él mismo controla el coche normal, ya que en él existe una enorme cantidad de motores eléctricos, parte electrónica, los ordenadores y así sucesivamente. Además ahora estamos incluso, a veces, no podemos dar un paso adelante, ya que nos apoyamos en el trabajo de todo tipo de navegadores. Así que, en este sentido, esto es un conjunto de muchas señales de que cada vez más y más nos enganchamos a diferentes aparatos, a prótesis y así sucesivamente. Y en este sentido aparece la pregunta acerca de los límites, ¿cómo superar estos límites? Resulta que la estructura interna se acumula a expensas de la humanidad, gracias a las redes sociales, por cuenta de la agrupación, desde las más simples a las salas de chat y terminando con diversas bandas, empresas, ciudadanos y así sucesivamente. Acumular el conocimiento, las competencias y las reacciones se puede solo en medios de almacenamiento externos. Además de aumentar la masa del cuerpo es posible no solo en el interés de los récords Guinness, sino también dentro de la seguridad de los alimentos y la energía, solo en medios de almacenamiento externos. Está claro de qué se trata. Y lo más importante, que de hecho, en este periodo, el próximo, veremos que aparecen otros tipos de vida que, podremos llamarlo vida.
esta vida será en otras estructuras, en el silicio, en el cristalino, y ellas serán algo parecida a nuestra vida. Porque podemos hablar de ello. Es definitivamente acerca de esto en el mundo global del futuro. Ahora mismo, la inteligencia artificial, el sistema de inteligencia artificial, que, por supuesto, depende de la persona, de los desarrolladores, originalmente se diseñaron bajo un propósito determinado y bajo un dominio específico de conocimiento. Si es el piloto automático de un avión, entonces no puede trabajar para la cosechadora. Por ejemplo, si se trata de un motor de búsqueda en Internet, él también se centra en ciertas tareas. Si es una corrección de ortografía, algo que de una u otra manera está relacionada con una u otra lengua. Pero a medida que el desarrollo de tales sistemas ya apareció una nueva inteligencia. Los nuevos textos son una carrera impensable. En esta parte vemos que, en realidad, la inteligencia artificial puede encontrar en sí misma el conocimiento de una multitud de dominios, para formar un texto asociado, que es mejor o peor que el humano. Esta es otra pregunta, pero, en realidad, se trata de la posibilidad de aprendizaje dinámico y la interacción entre hombre y máquina. Nosotros ya podemos imaginar que este tipo de sistemas, creados originalmente por personas, podrán ajustar los objetivos, podrán formar el contorno de los conocimientos para sí mismo. Y también se puede presentar la sexta generación de un sistema de inteligencia artificial. No es casualidad que ya estamos a muy temprana fase de desarrollo de la inteligencia artificial y de repente nos pusimos en marcha con preguntas acerca de su ética. Es extraño pensar en la ética de la máquina, pero en realidad el tema es muy claro. ¿Han reflexionado acerca de la confianza de la inteligencia artificial, la seguridad, la fiabilidad de su trabajo, para que él no use sus capacidades contra el hombre? Ahora hay un enorme montón de problemas. La palabra clave, lo que conlleva, y lo que en este siglo nos dará la plenitud de dicho tema es la aparición a nuestro lado de un pensamiento no antropomórfico, no humano. Como resultado, surge la pregunta, ¿qué es una persona? ¿Cómo se relaciona con esta inteligencia artificial y para qué entonces la vida biológica humana, si ya hay otros trabajadores de este tipo? En esto no hay nada nuevo, porque es la vida misma, que habrá de vivir. Los nacidos en este año, por ejemplo, inevitablemente, con gran probabilidad, vivirán para ver y hasta el año 2100, les será menos de 80 años, y la edad media de la vida, próximamente en muchos países supera los 90 años. Son absolutamente preguntas reales. Usted puede ver cómo se puede estructurar un modelo de vida. En ella hay un descanso, la familia, la casa, el trabajo. El hogar se puede estructurar. Él también tiene un conjunto bastante definido. Y todo esto significa que ya ahora, todas las ambiciones del hombre, por las que vive, pueden ser reducidas a algunas categorías de seguridad, pertenencia, cuidado. Y quiero hacer hincapié en que todas estas aspiraciones activamente operan en marketing, y ya los vendedores saben perfectamente cómo dividirnos en categorías. Antes fueron unas categorías, para la clasificación de las personas, ahora son otras. Por ejemplo, los perfiles de estilos de vida de los ciudadanos, habitantes de los suburbios, nicho familiar, trabajadores, pobres y así sucesivamente. Por ejemplo, la sociología moderna describe de una manera totalmente diferente, que fue aprobada recientemente. Por ejemplo, la estratificación moderna es, las personas de edad avanzada, personas desempleadas sin los niños, que trabajan con niños, sin niños, jóvenes y otros. Es importante este factor. El factor familiar para el posicionamiento de la gente, es más factible de lo que a veces el factor social o ideológico, es decir, de hecho vemos que en el marketing ya que ahora se utiliza activamente la dirección de la conciencia, el control del consumo de cada opción, y esto es importante para lo que será el futuro de las personas y el futuro del mundo. Es decir, se puede ver incluso la definición de la percepción del marketing, no de productos, ya habla de que, no se trata de algún tipo de una transacción de mercado, de la organización de mejor comercio de mercado, que dice que para vender más, hay que comprar más.
y esta es la forma en que percibimos lo que se comprará. Vivimos en un mundo de abundancia mercantil, y cada uno encuentra su estilo. E incluso la definición de la vida es sumamente variada. Es la relación a la vida como un don, hay un espectro de sentidos de la vida, principales momentos, son los valores, es la comprensión de la riqueza de la vida, que es valioso, como lo es la vida vivida, cómo se hace un pasatiempo, en que se gasta la vida, en fiestas, discotecas, en el trabajo, en el deporte, el ocio, a la vagancia y así sucesivamente. Se puede entender la vida como un negocio. Esto también es una determinada formación del futuro de la persona, la vida como la canción, la vida como un proyecto, y así sucesivamente. Yo traigo aquí estos modelos, para que puedan sentir. Lo más importante que sucede en el futuro, es la evolución de la vida de millones de personas. Con esto nos damos cuenta perfectamente de que el comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra percepción está estrechamente vinculada con una serie de factores, que nos afectan. Factores biofísicos. Puede ser que sea el curso de los pensamientos que tenemos, pero la vida en la ciudad o fuera de la ciudad, son dos cosas diferentes de la vida. La vida, cuando hay una pandemia es la vida de otro. La vida sin el wifi también influye. Se puede presentar, ¿cómo será todo esto? Podremos percibirlo literalmente ya dentro de unos 20 años. Hay una base psicosomática de la personalidad, este es ese diccionario, el diccionario que se nos ha colocado. Que entendemos por las características de la persona, que los cuentos que leen los niños en la primera infancia, los cuentos que cuentan los abuelos, ellos también determinan mucho a la persona. Hay, por último, todo tipo de desviaciones de la dependencia, a partir de estupefacientes, tabaco, bebidas alcohólicas. Pero, hay un gran número de posibilidades de información de las dependencias que influyen en la elección de la persona. Y además de todo, estamos todavía viviendo en un diluvio informativo colosal, en el cual actúan este tipo de excitantes, que simplemente nos impiden pensar, interfieren en nuestra concentración y así sucesivamente. Y finalmente ya vemos que en un intervalo no antes de 2100 años, y mucho antes de lo que aparece, cada persona tiene su propio doble, es posible, no solo un doble digital, y la interacción del hombre con el mundo se producirá a través de este muy interesante mediador. ¿Qué tan exacto será elaborado? ¿Quién había lo elaborará por la propia persona o externos de los operadores? ¿Quién será capaz de recoger toda la información acerca de la persona? Esto es un tema muy grave, e incluso político. El tema es que este digital doble se puede controlar, y este control puede ser para el ser humano, incluso inconsciente. Vemos en el ejemplo de marketing, cómo el hombre se convierte en el objeto de la publicidad, y gracias a la comprensión de sus características digitales, su comportamiento, la actividad de compra, puede ser la estrategia de impacto en él. Plantea muchas preguntas, ¿sigue la libertad de la persona o él se convierte en dependiente de su mismo doble digital? En cualquier caso, ya para 1930, vemos que muchos ahora aislados de las redes sociales, plataformas digitales de todo tipo de ecosistemas, ellos aprenden a comunicarse con los demás, aprenden a transmitir los datos en un formato entendible. Esto es un desafío muy serio y muy grave de posibilidades para el futuro de la globalización del mundo. Y debemos de dar el informe, que también es previsible que serán estudiados en detalle los códigos de los sistemas nerviosos, el trabajo del cerebro. Será muy profundamente estudiado, en medida de lo posible, por ejemplo, cómo usa el cerebro en forma de pendrive, aunque pronto el concepto de pendrive, probablemente, no quedará como tal, porque el cerebro era un portador biológico de información. En este sentido, nos encontramos con la situación de que en futuro próximo crearemos una sociedad completamente nueva. Para llegar a esta, está claro que nos vamos a encontrar con muchos problemas graves. El principal de ellos está relacionado con la increíble diversidad. Ahora, en el mundo hay 6.000 pueblos y culturas, alrededor de 200 de los estados, de 12 de civilizaciones, en términos generales, ya que los estados y populares de la cultura se unen en conglomerados, que llamamos civilizaciones, condicional,
sin embargo en general, porque todos juntos somos denominamos terrícolas. Y, probablemente, se producirá el proceso de localización, debido a que ahora somos muchos, nos hemos vuelto tan variados, que resolver muchos problemas, incluso la coordinación y la interacción es mejor en algún nivel subglobal. Y, seguramente, aparecerán macrorregiones, en los que se alinearán en la misma vida, la organización de la economía, la organización de la educación, la organización de toda la vida. Esto es un desafío muy serio. Vemos que ahora, aparte de las Naciones Unidas, surgen otros organismos de integración de la comunidad, muchos de ellos, cada uno trata de resolver los problemas, y los problemas comienzan con los más simples y se terminan con más sublimes. En el transcurso de 20 siglos se acumuló hay diferentes posibilidades de producción, las fábricas, las empresas, la comunicación, las tuberías, los ferrocarriles, el acceso aéreo, ciudades construidas, y en ellos el empleo. Al hacerlo, han surgido ya las cadenas globales. Aquí se ve cómo los distintos países se han creado a sí mismos de una cadena de diferente valor. Alrededor de 100 de estas plataformas grandes, relacionados con los objetos más importantes de nuestra vida cotidiana, que van desde teléfonos y hasta aviones. De hecho, en este marco, nos veremos mucha estructuración de forma muy interesante. No es simplemente el oeste, este, norte, sur, es una estructura más compleja de los diferentes países y de los pueblos, que se caracteriza por la sofisticación de la economía, de la diferencia, de las funciones del Estado y la empresa privada, sociedad en esta vida, diferente el nivel de ingreso per cápita. Hay muchas de esas diferencias, y vemos que este desarrollo va, y que no es otra cosa más que, el desarrollo de la humanidad. Una de las preguntas, que será importante en este siglo y para el mundo global, es la base de recursos. Al final, somos sociales y biológicos, y para disfrutar de algo, se requiere la obtención de recursos, a partir de la energía, el pan, el agua y todo tipo de minerales. Por ejemplo, en 1 millón de teléfonos móviles nos encontramos con 23 kilos de oro, de la plata 250 kilos, 9 kilos de paladio, 9 toneladas de cobre. En 1 millón de solo estos teléfonos hay una gran cantidad de estos metales importantes, lo que significa que alguien debe obtenerlos. Ni un sistema técnico moderno no se hace de la madera o la tierra. Es un producto de las invenciones humanas, la creatividad, la tecnología en todas partes. Aquí se necesitan los metales raros. Veamos cómo se distribuyen en las partes del mundo de manera muy desigual. Si miramos a África, que en este siglo tendrá un abrupto desarrollo, y ahora, ella es a menudo percibida solo como un territorio de múltiples civilizaciones, culturas, estilos de vida, y para alguien puede ser percibida solo como una fuente de los distintos tipos de materias primas y recursos. Es una pregunta muy importante. En estas circunstancias, tenemos que entender que crecen las necesidades de energía. La infraestructura creada por el hombre es necesario alimentarla con electricidad. Y la electricidad es un gas, es el petróleo, es el carbón, es la energía nuclear. Aquí se muestra una imagen de lo difícil que es construir, por ejemplo, el mercado de la energía nuclear y la que nos espera, si no vamos a preocuparnos por la rehabilitación, el establecimiento de combustible nuclear, si no vamos a pensar acerca de su valor, importancia y así sucesivamente. La misma imagen de nosotros con petróleo, el gas, el agua. En general, en el XXI siglo debemos perfectamente entender que hay una enorme, aunque no infinito, lista de aquellos productos que son necesarios para el desarrollo de la humanidad y para la seguridad, desde algodón, plomo, hasta recursos recreativos. Y es muy importante la visión del mundo por parte de la sociedad, es decir, cómo vamos a tratar. Y no es una cuestión de energía verde, no es una cuestión solo de economía verde y conciencia. Es en general, la pregunta,
de la forma en que construimos nuestra vida y para qué. En esto juega un papel fundamental, las plataformas digitales y sistemas. Aquí, muy brevemente, quiero destacar una vez más la esencia de la transición que veremos hasta los días actuales. En realidad se impuso la fórmula general de la economía de los medios de vida, el dinero, la mercancía, el dinero. Se abre la posibilidad infinita de intercambio de información, la reventa, lo que se llama especulación financiera global del modelo. Cuando el mundo financiero vive su vida, por encima de la producción real, ha surgido una enorme cantidad, un montón de instrumentos financieros que permiten a los jugadores y especuladores, vivir con bastante éxito. En realidad, es muy grave la cuestión, y pensamos para ello si funciona la economía, debemos depender de la pirámide financiera, debemos depender de los tristes problemas de deudas y así sucesivamente. En cualquier caso, independientemente de estas dificultades, se produce el surgimiento de estos sistemas que se basan en la productividad intelectual de la fuerza, específicamente en el poder de la mente humana. Aquí es necesario el uso de sistemas bastante complejos. Primero se muestra la imagen con el tablero, donde se marcaron muchas de las fórmulas de la complejidad de la vida. También es necesario construir la actitud hacia la innovación, para que la innovación sea de utilidad, y no pseudo-innovaciones, que no traen beneficios. Pero deben ser cultivadas, y ver los límites para el progreso, que es donde deben detenerse. En su momento, hace 50 años, cuando se firmó un acuerdo de limitación de armas estratégicas entre la URSS y Estados Unidos, se impuso la regla de que la humanidad en la cara de estas dos superpotencias nucleares conciertan no utilizarla con fines militares. Lo que la humanidad aún no lo sabe ahora, suena ingenuo, pero es un principio muy importante. Tenemos que en este momento de una manera totalmente diferente tratar a la educación. Yo llevo aquí un ejemplo de la manera en que se describen los conocimientos actuales. No es solo lo que leemos en abecedario en los libros de texto. Se trata de modelos de conocimiento, a partir de los cuales luego se diseñan los edificios, tuberías, puentes, centros urbanos y conjuntos, que también se ven de manera muy diferente. Esto debe ser un complejo y ensambles, donde hay un ciclo cerrado de la vida. Y en este, ahora tenemos una gran cantidad de tareas, porque la vida es complicada y muy difícil de crear, y además difícil para asimilar los nuevos sistemas complejos. Por ejemplo, la concepción de moda SG, la esencia es el fin de que la actividad económica no se olvide de la ecología, no se olvide de los problemas sociales y no se olvide de cómo todo esto se controla. Pero entre tanto, incluso el capital tiene, como se ve, 10 formas de capital, lo que significa que solo cuando todos nosotros valoremos hasta los conocimientos, competencias, y cultura humana, entonces aparecerá la conformidad de la economía real de la vida real y el potencial de desarrollo. Así que estamos en el futuro, por supuesto, veremos la formación de plataformas globales, que se transfronteriza. Ahora es muy dolorosa la situación, donde terminan las fronteras de los estados, donde comienza la globalización, hay las zonas grises, que no están reguladas por ninguna reglas, por desgracia, también ahora crecen, pero yo creo totalmente que la humanidad en un periodo de tiempo podrá desarrollar estas capacidades y superar las dificultades. Lo que debemos más o menos hacer, entender que aparte de todas las tecnologías de la nube bien conocidas, también hay un satélite de la agrupación, que ayudan en el panel de navegación, la teleobservación de la Tierra, la transmisión de la señal, de la observación de las señales y así sucesivamente. En consecuencia, hay aviones no tripulados, que también ayudan hasta las cargas. Probablemente, en el futuro aparecerán drones espaciales, aviones no tripulados, así que aquí hay una increíble perspectiva. Y en el nuevo periodo de un modelo de desarrollo vemos que es muy importante en general para todos, y para las universidades y para las empresas y para los consumidores. En realidad, para cada uno de nosotros es importante la comprensión de que esto tiene que ver literalmente con cada objeto. Y aquí, por supuesto, que nos ayudará la inteligencia artificial con su análisis.
Es importante poder predecir las consecuencias de cualquier evento y acción, y es importante recordar que nuestros asistentes ya han aparecido junto a nosotros. Estos son robots. Ahora los robots perciben bastante primitivo, como algunas de las máquinas de escribir, sin embargo, es una cosa muy seria. En el sentido moderno, todavía no hay conciencia de lo que ya ha aparecido. Los robots son capaces de reconocer las situaciones cambiantes. Son capaces de influir activamente y elegir incluso los algoritmos de sus actividades. De hecho, un robot moderno es el medio de la inteligencia artificial. Y la imagen podemos ver que ahora es la interacción hombre-robot, la colaboración y el trabajo. Ella está relacionada con el hecho de que el robot le permite trabajar en su núcleo, para que accidentalmente su mano de hierro no haga daño a la persona. Pero muy pronto veremos el primero en la producción, y luego en el servicio que el robot y el hombre trabajan en el mismo espacio. No hay amenazas, no hay peligro, el robot es capaz de reaccionar como personas. En el mejor sentido de esto se aplica no solo a robots industriales, sino a los robots de servicio. Ahora, para muchos el robot aspirador es de gran ayuda. Yo, por ejemplo, cuando se me apareció, me refería a él como una persona, cuando de repente un día se ha perdido, estaba tan triste, tratando de encontrar dónde se había metido mi querido robot. En cualquier caso, dentro de poco tiempo se produce la convergencia de los robots con el hombre. La cooperación será más fácil. Ahora Alicia u otro ayudante artificial ya pueden hacer algunas funciones de control, administrar listas de casas, viviendas inteligentes, máquinas inteligentes. Pero hay muchas más situaciones, se desarrollará la agrupación de todo tipo de robots, la conexión entre ellos. En general, los robots aprenderán a hacer mucho más de lo que ya sabe el hombre. En cualquier caso, podemos imaginar que, en el año 1600, un robot muy parecido a la persona va a percibir incluso el pensamiento, y no solo las palabras que dice el hombre. En cualquier caso, aquí vamos a ver que esto va a ser muy rápidamente, y la inteligencia artificial es una de las principales fuerzas impulsoras. Ya vemos que hasta la inteligencia artificial no se aplica a cada uno, solo uno de cada 20 organizaciones o personas. Este es un robot que, nosotros, en particular, de proyectos, de vuelo, el despegue es un aparato de carga que transporta 1000 kilómetros una tonelada. Al concluir esta charla, quiero mostrar una imagen que demuestra lo mucho se ha logrado por nuestros padres o abuelos. De hecho, antes de dibujar esta brillante visión del futuro, por supuesto, tenemos que mirar atrás y ver que mucho ya se ha creado por la humanidad. Es el stock de conocimientos. Este es el transbordador espacial Buran. Su valor radica en el hecho de que él voló en el espacio, y aterrizó administrado de la inteligencia artificial, administrada por los algoritmos. En él, 1 millón de líneas de código, 1 millón de líneas, y eso fue ya hace casi 40 años. Si nuestros padres fueron capaces de hacer semejantes obras maestras, es un pequeño empujón, para ser dignos de alguien que es capaz de hacer, y crear nuevas cosas brillantes, no destruir, sino saber, crear. Me parece que es la tendencia futura del mundo. Si resumimos rápidamente en 3 tendencias, la tendencia número 1 es, sin duda, el desarrollo de la persona. La segunda tendencia es el desarrollo junto a la persona de las nuevas especies que nos recordarán fuertemente el intelecto humano incluso antropoides y la tercera tendencia, la de aprender a enseñar y a la gente, y a los robotizados y a las entidades a establecer, no la guerra de las máquinas, no la guerra de las galaxias, sino más bien construir tales simbiosis, para que la persona pueda llegar a nuevas alturas de su desarrollo y demostrar que la vida humana es tan singular y tan trémula, que hay que cuidar cada hora, y cada segundo. Buena suerte.